vamos a hablar un poquito de unos descubrimientos históricos acerca de la alquimia, perdón, de la química, y les voy a hablar un poquito de esto. Con respecto a los descubrimientos históricos, vamos a hacer unas cosas importantes que sucedieron en el transcurso. Robert Boyle, en 1922, él hizo unos trabajos en los cuales demuestra que el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a su presión. ¿Qué significa esto? Si tienes un volumen, si tienes una masa constante y tú cambias el volumen, pues va a cambiar de manera inversa proporcional a su presión, es decir, 1 sobre P, por ejemplo. Y al hacer eso de manera ya formal, ahí se acaba la alquimia, ya no están experimentando, ya no está tan esotérico, por ponerle alguna palabra, ya se le empieza a dar el formalismo de lo que es la química, ¿no? Otra cosa que se le atribuye a Boyle, pues ya, ¿no? Él ya empieza a utilizar el término de elemento químico, ¿no? Y entonces ya se empieza a darle un formalismo a lo que es las sustancias. Hay otro más, John Ernest Stahl. Él fue un médico y un químico y formuló la fórmula del flogisto en 1602, y bueno, se le daba una explicación a la combustión, ¿no? Suponía que todas las sustancias susceptibles de sufrir combustión contendrían cierta cantidad de flogisto, y el proceso de combustión consistiría básicamente en la pérdida de dicha sustancia, ¿no? Entonces él prácticamente estaba considerando que tienes ahí un combustible y poco a poco al perder ese combustible se iba haciendo la combustión. Y bueno, alguien más, Joseph Priestley, en 1771, él lo que hace, aísla un gas, y lo que pasa con esto es que hace arderlo con más fuerza la llama de una vela, y el oxígeno no. Por supuesto, este descubrimiento lo comunicó el químico francés Lavoisier, quien acabó la equivocada teoría del flogistro, explicando el papel del oxígeno en la combustión. Entonces, ya de George Ernest Stahl menciona lo del flogistro, y pues con esto se falsea, bueno, se demuestra, ¿no? que no funciona, y realmente el elemento importante en la combustión pues es el oxígeno. Realmente tú puedes cambiar el combustible, pero en la mayoría de las combustiones tiene que haber oxígeno, ¿no? Entonces, una pregunta que les dejo al aire: si necesitamos oxígeno para hacer combustión, chicos, en el Sol, ¿por qué hay unas llamas? ¿Vale? Se los dejo para que piensen, y más adelante me lo dejan en los comentarios. Ok. Finalmente ahora llegamos no finalmente, seguimos avanzando. Ahora con Lavoisier, y por supuesto Lavoisier, en el caso de Lavoisier, adquiere ya la química su carácter de ciencia experimental. Los trabajos de Antoine Lavoisier proponen el concepto de elemento y la ley de conservación de la materia, planteando que, aquí es lo importante, por lo cual lo conocemos en la mayoría de los casos, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, convirtiéndose en el padre de la química moderna. Así que si le llamamos a los abuelitos, los alquimistas, bueno, pues tanto Lavoisier pues se le llama el padre, ¿no? Finalmente él ya logra consolidar lo que es la química. También aparece John Dalton más adelante, y pues él habla ya, ¿no? Algo muy importante, que te habla un poquito del átomo, ¿no? Entonces, y te habla, aparte de la ley de las proporciones múltiples. En 1803 se da un paso más con la teoría atómica de Dalton, donde establece que no todos los átomos son iguales. En un principio se creía que desde la antigüedad que tú rompías el material, por ejemplo una galleta, y lo más pequeñito obtenías el átomo. Pero realmente él comienza a decirnos que pues no, hay distintos tipos de átomos, y cada átomo pues depende de su elemento, ¿no? Él afirma también que toda la materia está conformada por pequeñas partículas indivisibles denominadas átomos. Bueno, también Humphrey Davy fue pionero en el campo de la electrólisis para aislar varios elementos nuevos. Él descubre el sodio y también descubre el potasio.
Amadeo Avogadro, también una persona muy importante tanto en física como en química, y en la parte de termodinámica, que es uno de los puentes que hay entre química y física, y publica en 1911 la hipótesis de que los volúmenes iguales de cualquier gas a la misma temperatura y a la misma presión contenían igual número de moléculas. Números redondos, más o menos. Él supone, por ejemplo, que uno de los números más importantes es el número de Avogadro, y es del orden de 1 por 10 a la 23. Más adelante, en los siguientes videos, les vamos a dar el valor exacto del número de Avogadro. Bueno, también tenemos a August Kekulé, y él explicó que los átomos de carbono tetravalentes se unen a otros para formar cadenas, que denominó cadena de carbonos o carboesqueletos, y con el resto de valencias se pueden unir de unos a otros átomos. Y bueno, también vamos a mencionar a Dmitry Ivanovich Mendeleev, también uno de las personas súper importantes en química. Y bueno, él finalmente desarrolla la primera tabla periódica, acomoda 66 elementos, hasta ese momento conocidos, por orden creciente de su peso atómico, pero también empieza a hacer los grupos de las propiedades y acertó al dejar huecos en la tabla para elementos todavía no descubiertos. Entonces ahí dice que faltaban cosas y pues él, digamos que estaba prediciendo que había más elementos, y más adelante pues fueron llenados. Bueno, también tenemos ahora a Niels Bohr. Ya empiezan a llegar los trabajos de físicos también dentro de la química, y por supuesto él creó la teoría de la estructura atómica, y por supuesto con el cual gana el premio Nobel. Él ya da una estructura más detallada de lo que es el átomo. Su trabajo giró sobre el modelo nuclear del átomo de Rutherford, en el que el átomo se ve como un núcleo compacto rodeado por electrones más ligeros. Pero, agrega, su modelo establece que un átomo emite radiación electromagnética solo cuando un electrón salta de un nivel cuántico a otro. Más adelante vamos a profundizar un poquito del Niels Bohr, pero él finalmente... cuando Rutherford menciona el átomo, Niels Bohr dice, bueno, no se mueven de manera como si fueran planetas, realmente están en unas franjas ahí, y cuando pasan de un nivel a otro, bien puede el electrón emitir energía o recibir energía. Y por supuesto, esa es actualmente la descripción más precisa de lo que es el átomo, pues le dan el premio Nobel. Bueno. También Gilbert Lewis, en 1916, él propuso un enlace químico que se forma por la interacción conjunta de dos electrones compartidos. Y también tenemos ya la creación de la química cuántica después de los trabajos de física, de mecánica cuántica. Comienza y aparece la química cuántica en 1927. Y pues, por supuesto, se aplican los exámenes químicos, surge la regla de Mandelbrot, el principio de Bohr o principio de construcción, para determinar la secuencia de ocupación o llenado de los orbitales de un átomo formados con su configuración electrónica, ¿no? Entonces, esta vez se forman unos orbitales de esta manera, y por supuesto, ahí es una mezcolanza muy interesante de lo que es mecánica cuántica y química cuántica. Bueno, por supuesto, todos esos progresos en la química lograron que naciera la industria. Esto se aplicó bastante, por supuesto, en la industria. Actualmente no hay industria prácticamente que no tenga que ver con la química, ¿no? Y por supuesto, gracias a la química, pues aparece la nitroglicerina, que por supuesto es un excelente explosivo, un explosivo bastante interesante, pero un poquito inestable, ¿no? El menor movimiento brusco, pum, explota, ¿no? Lo inventa Ascanio Sobrero en 1946, y por supuesto al mejorarse se crea la dinamita, ¿no? Finalmente lo crea Alfred Nobel, y juntó tanto dinero que hasta la fecha hay un premio en su nombre. Y por supuesto hay más cosas de la química, destacándose por ejemplo la radioactividad. Tanto físicos como químicos hicieron estudios acerca de la radioactividad. La energía nuclear, también en colaboración con la física, y aplicaciones industriales. Y por supuesto una persona súper famosa que aparece ahí es Marie Curie, que por supuesto ganó 2 premios Nobel. Aquí tengo que corregir esta parte, una disculpa.
una fe de ratas. Carl Pauling, al plantear la esencia del enlace químico y aporta las bases de lo que se le llamó la biología molecular. James Watson y Francis Crick, Watson y Crick, dan estructura de lo que es el ADN, ¿no? Le llaman una doble hélice y por supuesto dan los ladrillos principales del ADN, ¿no? Adenina, timina, guanina y falta una citosina. Bueno, por supuesto esto da mucha importancia, ¿no? A lo que es la química en la actualidad. Bueno, algo todavía más reciente, se descubren los frulenos, lo descubre Harold Kroto, Smalley y Kurn, y por supuesto esto da parte a la nanociencia. Físicos y químicos empiezan a trabajar en estas estructuras, la sintetización de esos materiales. Trabajar con estructuras súper bien acomodadas de carbono nos da un futuro bastante grande, ¿no? Trabajos también con el grafeno, acomodar bien las estructuras. Y el futuro, uno de los futuros es poder crear materiales súper resistentes y súper ligeros, ¿no? Y eso mejoraría, por ejemplo, existe la posibilidad de que se pudieran crear incluso edificios de hasta 1 kilómetro de altura, ¿no? Con esos materiales se cree que se pudiera hacer. Y bueno, eso sería todo por estos videos. Espero que les haya gustado y más adelante continuaremos con los demás videos de química. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.